Bienvenidas y bienvenidos a este video de presentación de la investigación sobre danza inclusiva, educación no formal en danza para personas con y sin discapacidad en la ciudad de Bogotá. Esta investigación fue realizada en el 2021 como proyecto de grado para la especialización en psicología educativa de la Universidad de La Sabana, apoyada y orientada por las y los docentes de este posgrado. Empecemos. Es necesario empezar por hacernos unas preguntas importantes. ¿Todas las personas bailan? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de una presentación de danza? ¿Había alguna persona con discapacidad dentro de esa presentación? ¿Hay alguna persona con discapacidad dentro del público? ¿Con cuántas personas diversas te encuentras en una clase de danza? Estas preguntas pueden ser un tanto difíciles de responder si no te encuentras vinculado o vinculado a las apuestas culturales de la ciudad o a las apuestas de la educación inclusiva. Si es así y te interesa conocer más sobre este tema, te invito a prestar mucha atención a los aportes de esta investigación que nació de las mismas preguntas y que hoy abre el panorama para los amantes del arte y la educación. Es necesario empezar por señalar que la danza como práctica y como campo de estudio o formación, o tal vez como espectador, nos habla de un campo artístico al que todas las personas tenemos derecho de acceder. Esto si entendemos que se vincula desde los derechos humanos hasta la legislación actual de nuestro país, en donde se señala que la diversidad de capacidades, así como la diversidad cultural, racial, de género, entre otras, no debe ser impedimento para participar y gozar de la danza. Es por eso y por muchas razones más que descubriremos durante la presentación que existe Concuerpos. Concuerpos es una corporación de danza contemporánea inclusiva pionera en el país y uno de los principales referentes en el tema dentro de Latinoamérica. Desde el 2007, Concuerpos desarrolla proyectos artísticos, educativos y de investigación con la intención de ofrecer escenarios inclusivos y accesibles para la exploración de movimiento de personas con y sin discapacidad. Por esa razón, fue el escenario perfecto para indagar sobre la danza inclusiva en Bogotá, puntualmente para explorar e investigar sobre la clase permanente en danza inclusiva que llevan a cabo hace ya varios años. Es así como se identifica el problema a abordar en esta investigación, con el que pasamos a preguntarnos cuáles son los aportes de la danza inclusiva a la inclusión en Bogotá, cómo se dan esos aportes desde el contexto de educación no formal y si esos aportes se pueden replicar en otros escenarios. Puntualmente, el objetivo de esta investigación fue identificar esos aportes de la corporación Concuerpos a la inclusión en Bogotá entre personas con y sin discapacidad y sistematizar los que contribuyen a la construcción de una cultura inclusiva en este tipo de contextos de educación no formal a partir de la experiencia que reportan bailarines y profesores participantes de la clase permanente de danza inclusiva. De acuerdo con los estudios e investigaciones desarrolladas sobre este tema, es necesario comprender tres aspectos. El acceso a la educación en contextos no formales nos muestra dos realidades. Por un lado, nos recuerda que el acceso a la educación es un derecho de todas las personas y por el otro, que este derecho difícilmente se garantiza en contextos artísticos y mucho menos en contextos de formación como la danza. En segundo lugar, nos presenta como puntos de partida la comprensión y conocimiento de las características de la educación no formal y las características de la educación inclusiva, las cuales en sí mismas comparten elementos en común. Y en tercer lugar, que la danza inclusiva es un campo poco estudiado en todas las áreas de conocimiento, en donde la psicología no es la excepción, y que además da cuenta de un desarrollo lento de la práctica, dado que no hay tantos espacios de danza inclusiva como se requiere, ni en Bogotá ni en el resto del continente. Por eso, esta investigación se desarrolló teniendo en cuenta los siguientes aspectos metodológicos. Se realizó un estudio de tipo de enfoque cualitativo con sistematización de la experiencia en la que se realizaron entrevistas individuales y grupales a 8 personas con y sin discapacidad vinculadas a la clase permanente de danza inclusiva de Concuerpos, algunas de estas personas con alguna discapacidad física, sensorial o cognitiva. Luego de esto se realizó un análisis temático de redes a partir de la identificación de categorías de análisis compuestas por educación inclusiva, educación no formal y danza inclusiva. Dicho abordaje permitió tener como resultado una red temática compuesta por un tema global, 6 temas organizadores y 18 temas básicos que describiré y mostraré más cerca a continuación. Los resultados evidencian una serie de aportes de la clase permanente en educación inclusiva al fomento de culturas inclusivas en la ciudad, a partir de la experiencia con y sin discapacidad. Estos aportes se resumen en la identificación y generación de adaptaciones, la generación de principios
para la participación en la clase que son exclusivos del contexto y los grupos, más no excluyentes. La comprensión de la danza como un idioma universal que propicia el encuentro entre personas diversas, logrando unas transformaciones personales que van desde el simple goce de la danza hasta la transformación de imaginarios y representaciones individuales y colectivas de los cuerpos, y la identificación de acciones vinculadas al proceso que fortalecen el contexto desde diferentes líneas de acción que se articulan, en este caso, a la clase permanente en danza inclusiva y dan cuenta de una. Es así como esta investigación logra las siguientes conclusiones. Las características de la clase permanente son propias de los contextos de educación no formal, destacándose por su carácter estructurado pero flexible para la formación, en donde el rol del maestro ocupa un lugar central en el desarrollo de la clase, propiciando no solo el encuentro, sino el intercambio respetuoso y significativo de la creatividad, el movimiento y algunos valores sociales que favorecen la inclusión, además de que permiten crear principios de interacción y comunicación respetuosa que, sumados al aprovechamiento de la lengua de señas colombiana, como lo hace con cuerpos, por ejemplo, generan un contexto con características propias de lo que conocemos como culturas inclusivas. De igual manera, da cuenta de otros principios de la educación inclusiva como la accesibilidad, puesto que emplea adaptaciones antes, durante y después de la clase para garantizar el encuentro entre personas con y sin discapacidad, lo cual es posible traducir en términos de prácticas inclusivas. También emplea lo que ellas mismas han denominado como un proceso orgánico que apela a la naturalidad del aprendizaje, juega con la intencionalidad de todas y todos sus participantes, fomenta la exploración corporal a través de la cual se generan reflexiones críticas y transformadoras sobre las potencialidades de los cuerpos, proponiendo además la danza como un idioma universal que bien se podría apoyar en marcos educativos como el diseño universal para el aprendizaje, para desarrollar cada vez mejores puestas en escena como lo viene haciendo hasta la actualidad. Y por último, no solo habla de un contexto en el que se garantiza el acceso a la formación en danza, sino que los resultados también hacen hincapié en la necesidad de más contextos de educación no formal para todas y todas las personas, ante lo cual Con Cuerpos ha desarrollado actividades de formación a formadores y de investigación que buscan aprovechar la disposición de algunas personas como tú, interesadas en los espacios de encuentro y aprendizaje colectivo. A través de la danza, del encuentro de los cuerpos diversos, como lo has visto, la línea divisoria entre las personas con y sin discapacidad se hace cada vez más delgada. Así, es inevitable que esto conlleve a que los movimientos y los cuerpos, cualquiera que sea su estado o condición, establezcan nuevas formas de comunicación, ocupen los espacios con poder y dignidad, exploren sus potencialidades y se hagan más propositivos. Gracias.